hoy día están glorificando tu nombre. Gracias, Dios, por este culto en el cual tú nos entregarás palabras, Señor. Nos hablarás de tu amor, de la misericordia, Señor, que es tan grande, Señor, y que nosotros podemos palpar día a día. Te agradecemos, oramos por aquellas personas que entregarán la palabra, Señor, y te pedimos que traigas, Señor, a nuestros hermanos, Señor, en este momento, aquellos que vienen de camino, Señor, apure su paso, Señor, para que puedan también glorificarse con nosotros juntos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo les quiero leer una palabra que está en Salmo 51 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y solo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Nosotros podemos palpar día a día el amor de Dios, la misericordia de Él que es infinita. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que ahí estar arrepentidos, de rodillas, diciéndole al Señor: perdóname y lávame de mi maldad, que es tan grande? Pero sabemos que cuando nosotros vamos a los pies del Señor, Él está ahí para consolarnos, para escucharnos y para limpiarnos de todo pecado. Por eso hoy día nosotros queremos traer a este lugar santo, queremos traer lo mejor de nosotros. Y lo mejor nosotros queremos entregarle. ¿Cuántos de nosotros hoy día sabemos que no hay un lugar mejor que estar en los caminos del Señor? Amén. Y hoy día queremos entregarle lo mejor. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Cuántos de nosotros hoy día queremos traer lo mejor al Señor? Sabemos que no hay amor más grande que el que Él dio a su iglesia. Hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida.
damos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor De mí, te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¿Quiénes de nosotros cree que el Señor ha hecho ya una gran obra en ustedes? Amén. Yo creo fielmente en el Señor porque sé de dónde me sacó y sé de dónde Él hasta este tiempo ha sido fiel, porque el Señor es fiel a su palabra. Y he visto cómo Él, con sus grandes misericordias, ha podido recogernos en esos momentos tan difíciles. Amén. Así que cuando usted, el enemigo, venga ahí a darle vuelta y a decirle que el Señor no está con usted, usted sabe que el Señor ya lo hizo más que vencedor, que el Señor está con usted, que la palabra dice que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada podrá levantarse. Usted sabe que el Señor ya pagó en esa cruz un precio precioso. Así que cuando el enemigo venga a darle vuelta ahí en el oído y a decirle que usted no vale, usted sabe que usted vale mucho, porque el Señor ya hizo la obra en usted. Amén. Así que en este mismo espíritu nosotros queremos seguir alabando al Señor y queremos seguir adorándole, y queremos también que el Señor día a día pueda usarnos, que es tan muchas veces difícil para nosotros dejarnos usar, porque como que nos incomoda que el Señor haga, pero sabemos que cuando el Señor hace es para glorificarse Él. Amén. Así que en esta hora vamos a pedir que el Señor ahí nos pueda usar. Amén. Ahí usted con sus ojos cerrados puede alabar al Señor, puede adorarle, puede decirle que lo examine y que Él haga su voluntad. Amén. Examíname, Señor, tú me conoces, quebranta mi corazón. Transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí te vea solo a ti, y así úsame, Señor. Quiero ser usado de manera que
¿Cuántos de nosotros podemos decir ahora al Señor que nos examine? Yo quiero invitar aquí a la iglesia a que pueda cantar con fuerza y decir: examíname, quebrántame, transfórmame, lléname, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, Señor. Le damos un gran aplauso al Señor. Es importante, como dice esta alabanza, sentirla, porque tenemos que dejar que el Señor pueda examinarnos. Tenemos que dejar que el Señor quebrante muchas veces el corazón de nosotros. Sabemos que es perverso y engañoso en nuestro corazón. Transformarnos porque es necesario. No podemos ser la misma criatura que llegamos en el primer momento y continuar en el tiempo, sino que tenemos que dejar que el Señor pase delante. Amén. Y llenarnos de su Espíritu Santo y que cada día Él puede usarnos en las calles, usarnos con un vecino, usarnos en cualquier momento, para que así ellos puedan ver la gloria del Señor en todo momento. Amén. Y así, en este mismo espíritu, nosotros queremos invitarles a ustedes a que puedan cerrar sus ojos y vamos a orar por las ofrendas. Vamos a orar porque es un tiempo en el cual nosotros también tenemos que dar al Señor lo que de gracia hemos recibido. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este mismo espíritu, Señor, de adoración, de quebrantamiento, Señor, en el cual tú estás usando, Señor, aquí a tus hijas, Señor, para que podamos entregar, Señor, tu palabra, Señor, a través de la administración, a través de la palabra que vendrá, Señor, ahora. Señor, úsanos en todo momento, Señor, que seamos esos vasos, Señor, los cuales podamos depositar en todo lugar, Señor. Y así también oramos, Señor, por esa palabra que viene, Señor, y que es tan necesaria, Señor, en estos tiempos. Sabemos que en estos tiempos el amor se ha enfriado, Dios. Sabemos que hay muchos, Señor, que necesitarán, Señor, de tu palabra y que no la tendrán porque sus oídos habrán tapado, pero somos tu iglesia, Señor, que hoy día declaramos tu santo nombre y declaramos que tenemos un Dios tan grande y poderoso que serán abiertos, Señor, los oídos de muchos, los ojos de muchos y su entendimiento también, Señor, se abrirá. Declaramos, Señor, en esta hora, Señor, que tu palabra es necesaria cada día, Señor, porque necesitamos, Señor, ese alimento, necesitamos, Señor, fortalecernos los unos con otros. Y en este mismo espíritu, Señor, nosotros te pedimos, Señor, y oramos por las ofrendas, Señor. Yo sé que tú bendices, Señor, al dador alegre, Señor. Y en esta hora, Señor, nosotros en este mismo espíritu oramos, Señor, y bendecimos los diezmos, Señor, las ofrendas, Dios mío, las primicias, porque sabemos que cumplimos con lo que tú dejaste escrito, Señor. Y sabemos que tú multiplicas y bendices, Señor, al dador alegre. Por eso en esta hora yo te pido que a cada uno de mis hermanos, Señor, los bendigas y les multipliques 100 por uno, porque sabemos que el alma generosa Jehová la prospera. En el nombre de Jesús, amén. Sé que no puedo estar sin ti. No habría sentido de vivir lejos de ti. Tú que nos has de medida para amar, reviviste mi vida, me invadió tu amor. Pídeme lo que quieras, te lo entrego. Al fin de todo tuyo soy. Fue tu misericordia sobre mí que me levantó. Nada tuve que hacer para merecer que me amaras así. Eres el fuego que me consume. Eres el anhelo que me hace vivir solo para ti.
fin. No habría sentido de vivir lejos de ti. Tú que no usaste medida para amar, reviviste mi vida, me invadió tu amor. Pídeme lo que quieras, te lo entrego. Al fin de todo, tuyo soy. Fue tu misericordia sobre mí que me levantó. Nada tuve que hacer para merecer que me amaras así. Eres el fuego que me consume. Eres el anhelo que me hace vivir solo para ti. Sabemos, Señor, que nada merecíamos, Señor, pero fue tu misericordia, Señor, la que un día nos alcanzó. Fue tu misericordia sobre mí que me levantó. Nada tuve que hacer para merecer que me amaras así. Eres el fuego que me consume. Eres el anhelo que me hace vivir. Fue tu misericordia sobre mí que me levantó. Nada tuve que hacer para merecer que me amaras así. Tú eres el fuego que me consume. Eres el anhelo que me hace vivir solo para ti. Solo para ti. Yeah, yeah. Solo para Sí, gloria a Dios. Eres el fuego que me consume. Jeremías dijo, quise olvidarme de ti, quise dejar de predicar, estoy parafraseando, pero había un fuego dentro de mí que me impedía dejar de hacerlo. Me sedujiste, oh Jehová. Qué bueno es saber que Dios nos ha alcanzado y es Él el que nos retiene, es Él el que con toda su mano poderosa nos sostiene. No estaríamos ninguno aquí porque no es el deseo nuestro servir a Dios, pero el deseo de Dios es que le sirvamos. Él nos ha llamado, puso su espíritu en nosotros y estamos aquí en contra de nuestra propia voluntad, pero la voluntad de Dios. Y Él pone el querer como el hacer en nosotros. Y es por eso que lo hacemos con gozo, con alegría, porque Él está gozoso de que estemos aquí. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso grande al Señor? Y en este aplauso te agradecemos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y nos doblegas, nos humillas. Gracias, gracias. Amén. Les invito a tomar asiento. Gracias, mis hermanos. Hoy día corresponde, no se equivocó, hoy día es miércoles, no es domingo, pero nos corresponde al Ministerio de Misericordia y estamos aquí. Este ministerio está recién este año comenzando y sabemos que es un ministerio que es muy necesitado y es el ministerio en el cual Jesucristo mismo se hace parte de una forma muy, muy extraordinaria. Entonces estamos trabajando con mi hermana Ivonne juntas en este ministerio porque ella aparentemente está como sola en el ministerio, pero no es verdad. Muchos están con ella, está toda la iglesia con ella, amén. Pero estamos abriendo puertas porque creemos que esto viene para muchas cosas que Dios quiere preparar, amén.
Y a mí me correspondió una parte, cómo Dios trata la misericordia dentro de la iglesia, y hay un video. Y mi hermana Ivonne tiene la otra parte, así que voy a hacer así como una pincelada rápida. A simple act of kindness found me. A simple act of kindness saved me. A simple act of kindness brought me home. Quiero que vea qué pequeños Well, detalles I pueden don't hacer know if you could see muy notoria was a soul a una persona diferente a las demás. if not for the kindness of a friend. Well, maybe now you couldn't tell, but I'd be just an empty shell if not for the kindness of a friend. I know how dark a human heart can be out there. I was so far gone, I thought that no one ever could see me. I would be a lost and broken man if it weren't for the reaching of a hand. I'd be on that dark and lonely road. A simple act of kindness brought me home. It wasn't all that long ago I would have thrown away my soul if not for the kindness of a friend. Well, now and then I feel the sting of almost losing everything if not for the kindness of a friend. Yeah, yeah. I know how dark a human heart can be out there, but now I know compassion was the only thing that could free me. I would be a lost and broken man if it weren't for the reaching of a hand. I'd be on that dark and lonely road. A simple act of kindness brought me home. And now I'm glad I'm here and that I'm free to pass along what someone gave to me. A simple act of kindness found me. A simple act of kindness saved me. Parece que es difícil hacer feliz a alguien, pero con ciertos gestos, ciertas actitudes, podemos hacer que otra persona pueda quedar sorprendida de nosotros. Podemos hacer que las otras personas puedan
ver algo diferente que no se ve en todos. Usted vio algunas cosas, ¿verdad? Quizás en esta no es lo común. No es lo común ver que cuando hay un estacionamiento, un varón deje que estacione tranquilamente y le esté esperando a él y le diga, no, usted es una dama, hágalo, ¿verdad? Hay cosas que nosotros hoy día hemos visto que se ha perdido mucho. Y creo que esto es algo de lo que Dios nos quiere hablar como iglesia. En Isaías capítulo 1, del versículo 11 al 19, voy a leerlo, dice: ¿por qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienes a presentarte de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas. Mi alma me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, dice el 16, y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras. Dice, la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud, el agravio, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Dice, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, quizás siempre tomamos este versículo, si vuestros pecados, pero antes de que Dios prometa limpiar y hacer nuevo todas las cosas, está pidiendo que haya una reflexión en la conducta de vida que está teniendo el pueblo de Israel. ¿Ya? Y le dice, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Qué bueno es lo que dice al final. Si quisieres y oyeres, ¿quién no quisiera comer el bien en la tierra? Pero dice que si quisieres y oyereis. Dios está hablándole al pueblo por medio del profeta Isaías y les muestra que no está agradado de ellos, no porque no le adoran, no porque no cumplían con sus obligaciones religiosas, sino porque debían tener una conducta de vida de acuerdo a su fe. Estaban teniendo un problema. Claro, Dios veía que hacían todas las ceremonias y Él les dice que no le gustan, pero no es porque no le gusten. Dios le agrada que nosotros podamos honrarlo con todas, ¿verdad? Con nuestras ofrendas, con nuestras alabanzas, pero dice que no está de acuerdo porque hay algo que no encaja con lo que ellos hacen. Ya la nación de Israel estaba rodeada de naciones idólatras, donde ellas adoraban a sus dioses mediante diferentes ceremonias religiosas, liturgias, costumbres que practicaban, en las cuales después de los rituales podían volverse y considerando que habían agradado a Dios, hasta la nueva ceremonia. Dios les dice a Israel que ellos no serán como las demás naciones. Dios quiere un pueblo diferente. Dios quiere que seamos gente diferente. Dios dice, tú no serás como las demás naciones. Y Dios a nosotros nos dice que somos un pueblo especial, un real sacerdocio. Por lo tanto, hay una diferencia entre nosotros y el resto del mundo. Yo le mostraba en un video para que pudiéramos ver lo que marca una diferencia, ¿ya? No marca la diferencia de que tenían a lo mejor ropas muy limpias o el tipo de vestimenta que usaban, no marcaba la diferencia en lo que las marcas que estaban usando. ¿Qué marcaba la diferencia? Sus acciones. Amén. Lo que hacía ahí, por eso es que yo le decía a Pablo, yo quiero que veas algo similar, semejante a, estaba viendo algunas cosas donde se vean esos héroes anónimos, donde veamos que hay gente que no tiene que a lo mejor tener un nombre muy grande, pero las cosas que hace impactan.
impactan y el resto queda diciendo, hoy lo que hizo. Ustedes vieron a esta persona que pasa la tarjeta y no tenía dinero y tenía los Pampers ahí, ¿cierto? Pañales desechables para su bebé. Y vemos que el hombre que está al otro lado se da cuenta. ¿Y qué es lo que abre el corazón de él? Misericordia. ¿Qué abre él? Compasión. Está viendo que esa mujer se va a ir, ese bebé se va a quedar sin pañales, y él saca y pone un dinero. Primero ya se sorprende. Yo creo que es algo que a lo mejor si usted lo hiciera, cualquiera diría, pero qué tonto, a lo mejor la persona tenía plata escondida y todo. Pero este hombre hizo una acción que provocó que incomodara la cajera, la que está al lado. El resto se incomoda porque no es algo normal. Amén. No es algo común. Y esto es lo que Dios está hablándole a su pueblo, porque le dice, limpiaos, y dice, aprended a hacer bien, ya, y habla de la iniquidad de vuestras obras. Él quiere que sea un pueblo diferente. ¿Cómo seamos diferentes? Por nuestros cultos, como hacemos nuestras ceremonias, por los grupos de alabanza que tenemos. ¿Qué nos hará diferente? ¿Qué nos hará diferente al resto? Quizás traeremos predicadores de otros lados y vamos a construir una iglesia diferente, nuestras iglesias son diferentes. ¿Qué hace que seamos un pueblo diferente? Y esto es lo que Dios está molesto con Israel. Yo estoy hablándole, a mí me corresponde hacia el pueblo. Mi hermana hablará hacia, como la misericordia se extiende hacia afuera, pero hacia el pueblo. Primero, Dios es un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Al ver las escrituras podemos ver que Dios es un Dios vivo y no es una religión, ¿verdad? No soporta la hipocresía. Las conductas religiosas nos convierten en religiosos fríos, egoístas y con apariencias. Esto es lo que estaba haciendo Israel. Traía sus ofrendas, traía toda la liturgia religiosa, pero cuando se iban, olvidaban de hacer buenas obras. Habían necesidades alrededor, había necesidad en sus hermanos, habían viudas, habían huérfanos, habían la necesidad quizás de darle la mano a un vecino, pero no, ellos cumplían con su ceremonia y se iban y decían, ya Dios está contento, y pareciera que Dios no veía el resto del tiempo. Y Él quiere mostrarse al mundo. La gente debe ver a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gente debe ver a Dios. Nosotros sabemos que Dios, decimos, no, Dios no se puede ver, pero Dios quiere mostrarse. Amén. Dios quiere que el mundo lo vea. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Porque Él dijo que no debíamos hacer ninguna imagen, ninguna figura. No podemos salir con Él mostrándole, este es el Dios, porque no tiene una forma. Pero Dios quiere que lo vean. Amén. Él quiere mostrarse al mundo, quiere que lo conozcan. Él no es una imagen, no es una figura, no es un talismán, ¿cierto? No es un objeto con poderes sobrenaturales. Que se pueda poner una casa en el trabajo, llevarlo a la cartera. Nuestro Dios es un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios vivo, es un Dios, un ser vivo, respira, siente, sufre, llora, se mueve, acciona. Esto es lo que Dios estaba molesto con Israel, porque dijo, ¿cómo vienen a hacerme ceremonia y ustedes se van y nadie puede saber? Es como que yo soy un ser que solamente tienen que venir a darle pleitesía y después pueden volver como esos dioses que hay en el mundo. Un muerto no siente, no se inmuta ante nada. Los vivos sí. Los vivos se mueven y reaccionan ante las diferentes impresiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo estoy vivo? Amén. Y ahora estamos más que vivos, estamos resucitados. Amén. Cristo vive en nosotros. Este tema yo le puse en la primera parte, Emmanuel. ¿Sabe lo que significa Emmanuel? Dice que a Jesús le tenía que poner por nombre Emmanuel. Y no es Dios con nosotros. El pueblo de Israel decía, Dios está con nosotros, Dios es por nosotros, ¿ya?
Y Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios en nosotros. Amén. No era el pueblo de Israel, veía a Dios desde afuera, nosotros lo vemos desde adentro. ¿Está conmigo? Por eso es que Emmanuel está ahora en nosotros. Él vive y vive en nosotros. ¿Qué pasaba? Israel tenía una forma, y si hay alguien un poco como lo que conocíamos antes, porque todos venimos del catolicismo, en que íbamos a la iglesia y hacíamos todo esto y volvíamos y volvíamos a hacer las cosas normales como si Dios nos viera afuera, y en la iglesia teníamos que persignarnos y hacíamos toda una actitud religiosa, pero en realidad nuestras obras no hablaban nada de que Dios, que creíamos y que teníamos una fe en un Dios vivo. La gente nos veía y la gente nos veía haciendo de todo. San Juan 14:7, yo quiero mostrarle cómo Dios desea que le mostremos y quiere que la iglesia muestre a Dios y que los hermanos que lleguen puedan ver a Dios en nosotros, que la gente pueda ver que nosotros tenemos a Dios por nuestras obras. Dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Quién está hablando ahí? Le está hablando Jesús y después le dice, muéstrame al Padre. Y le dice, tanto tiempo he estado con vosotros. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo Jesús se preocupaba de que a través de él vieran al Padre? ¿Cómo Jesús, mientras caminó en la tierra, se preocupó de que no vieran a un Dios muerto que estaba en el templo solamente? Era un Dios que caminaba por las calles, un Dios que iba donde estaba el enfermo, un Dios que se fue a la mujer samaritana, se sentó en ese lugar y fue donde estaba esa mujer, donde estaba el necesitado. ¿Está conmigo? No era un Dios del templo. En el templo ellos adoraban, ellos tenían ahí, y ellos cuando salían, y es por eso que el Señor les hablaba tanto a los fariseos y a todos los maestros de la ley, y les decían que eran hipócritas, porque tenían toda una apariencia, pero nadie podía ver a Dios a través de ellos. Es más, generalmente la gente cuando ve que vamos a la iglesia y cuando nuestras obras no son buenas, nos llaman hipócritas. Y le dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De esta manera, creedme por las mismas obras. Si ya no me creen, crean por las obras. Y está diciendo el Señor, hay algunas obras que ustedes van a ver que tienen que estar mirando porque no las hace el resto. Es Dios que se está moviendo. Es Dios. Y Él esperaba que pudieran ver el amor de Dios. El amor de Dios frente a esa mujer que estaba a punto de morir cuando la estaban acusando de adulterio y estaba al borde de la muerte. Y dice Él, el amor de Dios tiene compasión y le dice, yo no te condeno. La gente, Él lo que esperaba es que pudieran ver a un Dios misericordioso, a un Dios compasivo. Cuando estaba frente a la mujer viuda que murió su hijo, y él va caminando y las multitudes miran, y él levanta y resucita al hijo porque se va a quedar sola, y le dice, te dejaré a tu hijo para que te sostenga, te sustente. Entonces ven a un Dios de misericordia. Las obras hablan de Dios. Amén. Quizás nosotros decimos, bueno, nosotros andamos por fe y dice que la salvación no es por obra, pero resulta que también ahora, también Santiago dice que sin obras la fe es muerta. Y de alguna manera, cuando ya Dios entra en mí, yo no puedo dejar de accionar buenas obras. Entonces Dios está diciendo, yo quiero que ustedes me muestren. No quiero que ustedes participen en una iglesia, que se reúnan, pero cuando vuelven, la gente ni siquiera sabe que yo existo.
Y no es porque yo le predique del Señor, porque la predicación a veces, inclusive cuando no va con obras, llega a ser molesta. Amén. A Dios no le agrada que hagamos muchas lindas ceremonias, pero con un corazón no agradable. Debemos entender que la adoración nos sube a Dios por lo que le traigo y por lo que me esfuerce para cumplir estas liturgias. Pareciera que el pueblo tenía un Dios del templo, el Dios que le esperaba para esa ceremonia, pero estaba fuera, no estaba fuera del templo. Esa es la fría religión. Lo que dicen muchos: ¿para qué voy a la iglesia si allá están los más hipócritas? Porque por sus obras que ven afuera. Muchas personas dicen: ¿y eso que va a la iglesia? Por eso yo no voy a la iglesia. ¿Has escuchado eso? Mucha gente dice eso. Porque la verdad es que nuestras obras no hablan del amor de Dios. Y el Señor estaba molesto con Israel y estaba diciéndole, y esto es con Israel, no es con nosotros, pero a Israel le estaba diciendo: limpien sus manos, porque sus obras no son agradables. Ustedes vienen a hacerme sus cultos y vienen a hacerme toda esta ceremonia, pero a mí no me agrada, porque ustedes cuando se van, ustedes, sus obras no hablan de mí. Yo no quiero que tengan separado como que Dios es la iglesia y cuando salimos afuera no está Dios. Muchas veces tenemos ese gran problema. Dios está en la iglesia porque así se nos enseñó. Cuando entrábamos a la iglesia tenemos que entrar en puntillitas, no hacer ruido, porque aquí está Dios, ahí está el Espíritu Santo, y cuando salimos afuera no está Dios. Pero Dios está en todas partes y Dios está en nosotros, y Dios quiere salir al mundo a través de nosotros, y Dios quiere mostrarse al mundo a través de nosotros, su iglesia. Amén. Y esa fría religión lo que hace que muchas veces, por eso es que Dios está molesto, porque Él esperaba que las naciones conocieran a Dios. Israel no estaba preocupado ni siquiera de los que estaban necesitados de su casa, menos la nación que veía. Decían: qué raro es este Dios que tienen ellos. Ahí hay huérfanos, viudas, y no podían ver a un Dios lleno de amor, de compasión. Entonces la gente, aún la misma gente del pueblo, estaba teniendo un mal concepto de Dios. ¿Saben? Nosotros mismos mostramos a la gente cómo es Dios con nuestras obras, en la forma en que nos comportamos. Usted vio a ese niño que va en esa locomoción colectiva, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros jovencitos, si van en la micro, se paran y le dan el asiento a alguien? Quizás los demás le van a decir: este está loco. Pero le aseguro que después, si llega a la casa del Señor y va a adorar, el Señor dice: tu adoración es aceptable para mí. Está conmigo, porque está conectado, que tiene un Dios, que no solamente es un Dios que está en la iglesia, es un Dios que anda con Él en todas partes. Y Él quiere que el resto sepa que su Dios es un Dios de amor. Amén. ¿Sabe? Vemos la ofrenda de Caín, una ofrenda religiosa, costumbrista. Saca lo mejor, pero cumpliendo con un ritual. No lo hizo a Dios, se lo hizo a sí mismo. Quizás al ojo humano pudiera haber sido igual que su hermano, pero la diferencia la dio Dios. Quizás los dos trajeron ofrenda, los dos presentaron un altar, pero Dios vio una diferencia entre uno y el otro. Y a uno no le agradó a Dios y la otra sí. Y no es que sea en sí la ofrenda que agradó. La ofrenda que agradó a Dios estaba conectada con el corazón de Abel. Algunos dicen: no, es que le trajo lo mejor, y el otro no. Pero dice en Hebreos que la ofrenda que le agradó a Dios era la de Abel, porque venía con fe. No es en sí la ofrenda, es también el corazón del que practica, ¿cierto?, la liturgia religiosa. No es cuánto cantemos, no es que saltemos más, sino qué hay en nuestro corazón cuando vivimos el día a día. Cómo caminamos en la calle, cómo miramos cuando vemos a un necesitado, cómo cuando los que conducen, cómo dejamos que alguno se va a atravesar y nosotros le echamos el auto encima, o simplemente decimos: bueno, él está más apurado que yo.
quizás tiene más problemas, ¿cierto? A veces nosotros, yo a veces digo, algunos ponen atrás del vehículo, Jesús te ama, pero a veces con nuestra forma de manejar no andamos diciendo Jesús te ama, ¿cierto? A lo que me refiero es, somos religiosos. Dios estaba molesto con el pueblo porque veía que traían, y no porque le hacían linda ceremonia. Por eso hablaba de sus sacrificios, los animales, la sangre, hablaba de las fiestas solemnes, se hacían muchas prácticas lindas, pero él dijo, pero es que sus manos no están limpias. O sea, ustedes me traen la ofrenda, pero sus corazones no están teniendo una actitud de mostrar a un Dios real, vivo. Ustedes quieren un Dios religioso, un Dios que una imagen, una figura que hagan cosas y después se van, pero quieren seguir viviendo como el resto. Esto a Dios le desagradó. Le desagradó. El que hizo la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel fue Dios. Él vio y él pesa el corazón del hombre. El Dios ve cómo actuamos diariamente, cómo vivimos en medio de un mundo que es malo, un mundo apartado de Dios, que necesita conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, un mundo que está lleno, la gente anda rápida, la gente anda molesta, la gente anda enojada, la gente, uno se va a atravesar y uno no alcanza a decirle perdón y poco menos que le dan, porque hay mucha presión. Y vemos que ahí hay mucha desconfianza, la gente desconfía por todo, la gente es agresiva, pero estamos en ese mundo donde Dios desea que lo vean. En medio de todo eso Dios dice, pero aquí me pueden ver. Si tú estás en medio de este mundo, Dios dice, ellos me podrán conocer. Él quiere hacerse notorio. ¿Y cómo se hace notorio? Como decíamos en este video, pequeñas cosas que marcan una gran diferencia. Pequeñas cosas en tu vecino, pequeñas cosas con el que hoy día siempre todos les molesta, pequeños detalles que a lo mejor puede impresionar la vida de esa persona. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué usted me hace esto? ¿Verdad? ¿Por qué usted en lugar de decirme algo malo, usted me está diciendo algo bueno? Esto impresiona. Y Dios desea eso. Dios no desea solamente que seamos un pueblo que cantemos y alabemos y nos juntemos y hagamos lindos cultos para el Señor. Si Dios desea, porque de eso depende inclusive la bendición que podamos tener en la tierra. Porque para Dios dice, yo te conozco como eres afuera y yo quiero que tú me lleves afuera. Quiero que la gente vea quién soy yo. No quiero que tanto hables de mí, quiero que hagas lo que yo hago. No sé si me está entendiendo. A veces predicamos mucho y predicamos lindo de Dios, pero hacemos muy poco de lo que Dios hace. Y a veces el mensaje es más gravoso. Pero cuando usted hace una obra, habla más que el mensaje. ¿Está conmigo? Amén. La diferencia, el Dios ve cómo actuamos. Dios necesita saber, el mundo necesita saber del amor de Dios y necesita saber que Dios es bueno. La gente necesita verlo, necesita ver que Dios es bueno y saber que Dios le ama. Amén. No basta con decirle Dios te ama, oye, Dios te ama. Haga algo para decirle que Dios le ama. Haga algo con el vecino para que sepa que Dios le ama. Considere. ¿Sabe? Muchas veces yo me ponía a pensar y le decía, ¿cómo esta persona puede llegar a darse cuenta que tú le amas, Señor? Yo le podía decir muchas veces a ciertas personas que no creían en el amor, que estaban llenos de rebeldía. Yo le decía, Dios te ama. Dios no me va a amar a mí, porque estaba tan lleno que decía, ¿qué Dios me va a amar a mí? Si yo sé que soy malo, sé que yo no quiero nada con Dios. Yo decía, Dios, ¿qué le puedo hacer para que sepa que Dios le ama? ¿Qué hago para que esta persona se impresione y sepa
no es solamente la palabra. Dios hizo algo para decir que nos amaba. Fue a la cruz, envió a su Hijo, entregó la vida de su Hijo, accionó, hizo algo. Sus obras hablan más fuerte que todas las veces que pueda decirnos la palabra que nos ama. ¿Sí o no? Esa cruz es verdadera. Sus llagas fueron verdad. Él nos amó hasta la muerte. Amén. Y Él necesita que nosotros accionemos. Mis obras hablan de mi fe, de mi Dios. Por eso dice, lavad vuestras manos y limpiadlas. Nuestras obras hablan del Dios que servimos. Nuestras obras hablan del Dios que hemos creído. Mis obras glorificarán a Dios. Harán que los hombres alaben al Dios que sirvo. ¿Sabe? La gente dirá, oye, esta persona, oye, ¿sabes qué? ¿Te has fijado? Esta persona, mira, hace esto, yo lo veo, no, así parece que es evangélico. Y ¿sabe? La gente va a alabar al Dios que usted sirve. Y Dios quiere que la gente pueda verle. Dios está dependiendo de ti y de mí para que el mundo le conozca. Y no solamente para que vamos a predicarle. La gente está cansada de muchos predicadores. La gente quiere ver que alguien haga más que predicarle. Está conmigo. Porque a veces vamos y llevamos el mensaje y le hablamos y estructuramos un lindo mensaje y después le decimos vuelvas al Señor y vemos que hay gente que a lo mejor en un momento se quebrantó pero después se fue y nunca nos acercamos. ¿Me está entendiendo? Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tú y yo somos la luz del mundo. Y Dios, cuando sabe que tú sientes y dices, yo tengo que llevar a Cristo hacia afuera, yo tengo que llevar a Cristo, cuando llegas a la escuela, ellos tienen que saber que Cristo vive, pero no es que solamente le hables, sino que tus obras hablen y ellos puedan decir, tus obras hablen más que el mensaje. Esto es lo profundo de Cristo, sus obras eran mayores. Amén. Y dice que una luz puesta en las alturas. Uno puede, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dios quiere que cuando está viendo uno que dice, yo te quiero mostrar, Señor, y donde hay un lugar, Dios te va a levantar, te va a poner en lugares altos para que ilumines. Tus obras van a ser levantadas para que ilumines a muchos y muchos puedan mirar aquella luz. Y cuando vean, verán a Cristo, glorificarán a Cristo. Ni se enciende, dice, una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Saben nuestras obras, en nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo, debe ver que nuestras obras son diferentes. Ellos tienen que ver lo que nosotros reaccionamos diferente. Usted no sabe, yo sé que yo ando en mi casa, yo salgo, yo estoy, y yo no predico solo en el púlpito, yo tengo que caminar con la gente y sé que mis obras tienen que seguir hablando. Yo tengo que seguir predicándole a mis hijos cuando estoy sentada en la casa, cuando estoy comiendo, cuando me levanto con pijama, a lo mejor a sentarme un rato a conversar con ellos. Mis obras siguen hablando. Está conmigo. Porque ellos tienen que ver que lo que nosotros no tenemos a un Dios que está en la iglesia, no somos religiosos, hipócritas, somos vivos, hemos resucitado para vivir ahora con Cristo. Ahora Cristo mora en nosotros, somos, aleluya, Cristo vive en nosotros. Por lo tanto ahora no podemos negar a Dios donde quiera que vamos. Dios se va a manifestar en nosotros, Él va con nosotros. Por eso es que es Emmanuel, Dios en nosotros. Ahora ya no está en el templo. Israel lo veía en el templo. Israel lo veía en una caja, ¿cierto? El arca. Pero Dios después dijo, no, esa arca se va a convertir en Jesús. Y Jesús caminó por todas partes y el arca estaba por todos lados. Y ahora el Señor puso este espíritu en cada uno de nosotros para poder moverse en todo lugar y la gente diga, estos son diferentes, estos hablan diferente, estos tratan diferente. Hay algo en ellos que el resto no tiene.
Esto debe pasar. Amén. Y dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Está conmigo? Buenas obras. Dígale aquí a este lado, desde ahora me voy a preocupar también de las obras. ¿Sabe por qué? Dentro de eso hay un beneficio. No me sirve de nada yo venir y hacer a lo mejor todo lo que hago, a lo mejor el culto de todo lo que lleva, si no tengo buenas obras. Porque Dios dice, no me sirve esto y yo quiero hacer algo contigo, quiero que te vaya bien en la tierra. Amén. El cristianismo no es una religión, es vida. La vida de Cristo. Cada uno de los creyentes tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y esto dará testimonio que somos hijos de Dios por las obras que los hombres nos verán hacer. No podemos vivir sin misericordia y compasión. Es el sentir de Cristo. Cristo en nosotros. Los hombres deben ver a Cristo moviéndose en nosotros. No nos llamamos cristianos por un nombre nuevo religioso, por creer en Cristo. Muchos creen en Cristo y aún los demonios creen y tiemblan. Pero ser cristiano no es solamente porque yo sigo a Cristo. El cristianismo es la vida de Cristo en nosotros. Cristo lleno de compasión, Cristo llorando por los perdidos, Cristo cubriendo al necesitado, Cristo moviéndose en cada uno de nosotros. Eso es el cristianismo. No es una religión. No es volvernos fríos religiosos y sentarnos a hacer liturgias. Es que vino a vivir Cristo en nosotros. Esto hace diferencia. Hay muchas religiones en la tierra, pero ¿sabe lo que hace la diferencia? Que nosotros no somos una religión, la religión es muerta, fría. Cristo está vivo. Y después dice, aprended a hacer el bien, restituir al agraviado, hacer justicia con el huérfano, amparar a la viuda. Tomó las personas más desprotegidas en la tierra, al agraviado, la mujer viuda, el huérfano. Debes accionar sobre estas cosas. Tus obras hablan de tu fe. ¿Cómo actúas ante el necesitado? Si tú realmente eres un hijo de Dios, no podrás dejar de hacer buenas obras, porque Cristo vive en nosotros. Tú vas a conocer a un verdadero cristiano y vas a conocer a un hijo de Dios por las obras, los frutos, lo que Él va a estar haciendo. Sus obras serán para glorificar. Vas a ver que hay cosas que hace y dice esto lo hace solamente alguien que tiene al Señor en su corazón. Desprenderse, ver a un necesitado, abrir, a lo mejor sacar de su cartera y cubrir una necesidad. Hacer feliz a alguien no es tan difícil. Un día le decía al Señor, ahora entiendo por qué dice que mejor es dar que recibir. Porque realmente cuando tú das, logras hacer feliz a alguien, tú eres dichoso. Es más dichoso ver a otro ser feliz por tu causa a que alguien intente hacerte feliz. Está conmigo. Por eso es que Jesús está hablando de eso. Y después dice, cuando hagas lo que los hombres no hacen a los otros, la gente verá que hay bondad en ti. Y cuando vean esto, podrán ver a Dios. ¿Sabe? Esa gente que cuando hace alguien algo como heroico, como algo especial, lo hablan, le sacan fotos, lo suben al YouTube, porque es como, qué espectacular. Dios desea que el mundo pueda mirar estas obras y decir, Dios está en medio de nosotros. La respuesta de Dios a los que cambian su religión en una acción. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, está diciendo, si ustedes no han vivido de esta manera y han vivido muy religiosamente, pero hoy día dicen, yo voy a también a empezar a tener acción. Yo voy a ser alguien que no solamente va a venir a los cultos, voy a empezar a hacer cosas por los que necesitan. Dice, tu pecado si fueran como la grana, serán como la nieve emblanquecidos. Es decir, yo voy a limpiar, porque tú te convertirás en un verdadero hijo de Dios. Y después dice, y si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Está hablando de que si hacemos estas obras, dice que nunca dejaremos de recibir
el bien también de Dios. Dios nos hará vivir en la tierra bien. Mientras hacemos obras buenas, ¿sabe? Dice que también recibiremos y recibiremos buenas cosas de Dios. Mientras hacemos cosas bien, buenas a otros, buenas cosas de Dios. Y las cosas de Dios son más abundantes de las que nosotros entregamos. Amén. Quiero dejar acá a mi hermana Ivonne. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Vamos a continuar con la misericordia y vamos a ver un video para introducir la misericordia hacia el mundo. Levanta tus manos al cielo. En señal de que quieres que luce tus manos. Y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Gloria a Dios. Bueno, la primera parte el Señor ahí nos mostraba, ¿cierto?, esta misericordia y cómo es el corazón de Dios,
y lo que quiere de su iglesia. Amén. Cómo quiere que vivamos y practiquemos la misericordia. Y ahora vamos a ver la parte de cómo el Señor, ¿cierto?, nos pide como iglesia también que llevemos la misericordia, ese amor que Él ha puesto en nosotros como iglesia hacia afuera, hacia el mundo. Amén. La palabra está en Marcos 6, 34 al 44, pero vamos a ir por verso para ir hablando de la palabra. Dice, y salió, el 34 dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Vemos acá, ¿cierto?, la palabra Jesús conmovido, Jesús en misericordia, ¿cierto?, viendo la necesidad de las multitudes como ovejas sin pastor. Amén. Él no podía tener una mirada diferente, Él es pastor, ¿cierto? Él veía ahí como aquellos desvalidos, ¿cierto? Y veía grandes multitudes, porque en esta palabra, ¿cierto?, hay mucha gente que lo sigue a Él a causa de la unción, ¿cierto?, a causa de la necesidad que había en los corazones de estas multitudes. Dice, muchos vendrán a nosotros a causa de Cristo. Jesucristo es la única respuesta efectiva a la necesidad del corazón del hombre. ¿Quién dice amén a eso? Amén. ¿Cierto? Fuera de Él, ¿en quién vamos a encontrar la salida al problema y a la necesidad del corazón del hombre si no es en Jesucristo? La multitud iba detrás de su unción, la santidad, de la sanidad de Jesús. Dice la palabra que se llenó su corazón, ¿cierto?, de misericordia y de compasión, porque les veía como ovejas sin pastor. ¿Y qué hacía Él? Él enseñaba, ¿cierto? Él predicaba, Él hablaba, ¿cierto?, de la verdad. Él tenía compasión de la necesidad del corazón de aquellos que estaban ahí reunidos, ¿cierto?, por causa de Él. Y el Señor eso es lo que hacía, y por eso se reunían grandes cantidades de personas buscando esa sanidad, buscando la salida a su problema. Amén. ¿Cómo sería de atractiva esa unción, cierto, que había en Cristo, en Jesús? ¿Cómo sería de atractivo ver a aquel hombre que solo hacía el bien, cierto, que solo buscaba poner las manos y sanar, solo buscaba, cierto, perdonar los pecados de aquellos que eran condenados? Y dice, impartía la palabra de verdad a esas multitudes sedientas y necesitadas del agua viva que emanaba de Él. El maestro transmitía a estas multitudes, ¿cierto?, el amor del Padre y las buenas nuevas de salvación. En los tiempos que hoy estamos viviendo, como veíamos ahora en el video, ¿cierto?, está en esa necesidad, tal vez como estaba también en aquel tiempo. En este tiempo, ¿cierto?, la gente también está buscando del Señor, la gente está buscando la respuesta, ¿cierto?, está buscando la salida a sus problemas, al dolor del alma, al dolor del corazón, a las heridas del corazón. Amén. Y dice, hay multitudes sedientas y hambrientas en este tiempo por la presencia de Dios. Estamos siendo testigos de ellos, como las ovejas están buscando cada vez más la respuesta a sus necesidades del alma, porque solo en Cristo está lo que ellos necesitan. Amén. La mies es mucha y viene sedienta y hambrienta. Amén. Dice con necesidades específicas, veíamos en el video, ¿cierto? Y basta ver alrededor nuestro las noticias, ¿cierto? Cómo está este mundo, ¿cierto? De enfermo, cómo ha enfermado el corazón del hombre en este tiempo, cuánta necesidad hay en el mundo, amén, de la presencia de Dios. Por tanto, el hombre busca esa unción, busca la salida, busca la respuesta, pero dice que en este mundo, ¿cierto? Con lo complejo que está, cuando dice la palabra, ¿cierto?, que el amor, ¿cierto?, de muchos se enfriará a causa de la maldad, ¿cierto?, que ha crecido y se ha multiplicado en este tiempo. ¿Cómo es la necesidad? ¿Cómo está, ¿cierto?, emergiendo la necesidad del corazón del hombre? No hay que ir muy lejos para verla. Amén. Como decía mi pastora, en los vecinos, ¿cierto?, en los compañeros de trabajo, lo vemos en los familiares, aquellos que no están convertidos, lo vemos también en las calles, ¿cierto? Y ahora no necesariamente lo vemos en los necesitados, aquellos
pobres porque no tienen dinero, sino también en los necesitados, en los pobres de espíritu, aquellos que necesitan, ¿cierto?, de la presencia de Dios por más llenos de dinero que estén. Vemos cómo la gente en este tiempo se llena, ¿cierto?, de buscando llenar su vacío, ¿cierto?, va y busca la droga en todas las esferas sociales, en todos los estratos sociales. Vemos gente consumida en vicios, ¿cierto?, y no necesariamente la gente más pobre. Como tal vez podíamos ver, yo decía, la comparación entre antes y hoy era distinto, pero finalmente eran sedientos igual, amén, igual necesitados de la presencia de Dios y del amor del Señor y de la sanidad que solo en Cristo podían encontrar. Hoy día, ¿cierto?, en esta complejidad, en este mundo donde la ciencia ha aumentado, donde la maldad se ha multiplicado, también, ¿cierto?, los daños del corazón del hombre son mayores, amén. Y también la forma que tenemos de responder también es distinta. Necesitamos, ¿cierto?, tener un corazón como el corazón de Cristo para poder responder a toda esa necesidad. Dice, la mies es mucha y viene sedienta y hambrienta con necesidades específicas, con problemas tan particulares que requieren de soluciones específicas. La maldad se ha multiplicado, la ciencia ha aumentado, nos enfrentamos a un mundo globalizado donde el pecado se ha extendido. Pero como dice la palabra en Romanos 5:20b, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. El Marcos 6:35, para continuar con la palabra, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Y el 36 dice, despídalos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Cierto? Estaba ahí Jesús con sus discípulos y la multitud estaba ahí escuchando de la palabra, recibiendo de esa unción, recibiendo de la sanidad y de lo que Dios le podía entregar a través de su Hijo. Pero también llegó un momento en que avanzó la tarde y la multitud, ¿cierto?, pasaba la hora, el día, la luz del día ya se iba y la multitud tenía necesidades tan básicas como comer. ¿Y qué dicen los discípulos? Ahí uno ve cómo ellos le buscan de Dios y le dicen, Señor, mira, ya es tarde, ellos ya no tienen qué comer, dónde comer, despídelos para que busquen qué comer. Los discípulos de Jesús se inquietaron al ver lo tarde que era. Ni ellos, ni el lugar que disponía de lo que la gente necesitaba para saciar, además de la necesidad del alma, ¿cierto?, también las necesidades físicas, biológicas que tenía esta gente. Y su sugerencia a Jesús fue, despídelos, para que ellos busquen dónde comer. Vemos las necesidades en las multitudes de hoy, en los que corren a Jesucristo por sanidad o salvación. No solo necesitan, además de la comida espiritual, como decía, ¿cierto?, bien mi pastora antes, decía, tal vez el mundo está un poco cansado de la prédica, de tanta palabra, y no es porque ella no sea efectiva, porque ella, ¿cierto?, sacia la necesidad del alma, pero el hombre en este minuto, ¿cierto?, y también en ese tiempo necesitaba de obras, ¿cierto?, de manifestaciones concretas del amor de Dios. ¿Y qué pasa con esos discípulos que le dicen, Señor, despídelos para que ellos busquen cómo saciar esa necesidad que ellos tienen ahora? En el 37 dice, respondiendo él, y les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. El impacto que tiene que haber sido, ¿cierto?, para esos discípulos cuando el Señor les dijo, vayan ustedes y denles de comer. Era miles de personas, ¿cierto? Eran muchas personas que estaban ahí reunidas y ellos se encontraron con el desafío que el Señor les decía, vayan ustedes y denles de comer. Le dijo, y le respondían sus discípulos, ni 200 denarios, ¿cierto?, alcanzarían. Y yo buscaba más o menos la proporción, y 200 denarios, un denario es el salario de un hombre, de un jornalero por día. Eran 200 días de trabajo, y ellos lo ponían como ejemplo, ¿cierto? Ni 200 días de trabajo, ni 200 sueldos, ¿cierto?, de jornalero darían para darle de comer a toda esta gente, como diciendo, no nos pidas esto imposible, porque nosotros no disponemos de eso para poder saciar el hambre de estas personas. Amén. En San Juan 6:6 dice,
pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, ¿cierto? Aquí habla también de esta misma palabra y aquí lo habla puntualmente que el Señor, que Jesús se lo habría dicho a Felipe, ese mismo Felipe del que citaba la palabra anteriormente, ¿cierto? Un tanto incrédulo, ¿cierto? Que pedía que ver a Dios y no entendía que Jesús mismo era el Señor, que era el Padre. Acá también el Señor lo desafiaba a él, le decía, porque el Señor dice, lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer, ¿cierto? Era un desafío de fe para con sus discípulos. Dice, en este evangelio el Señor le hablaba directamente a Felipe, uno de sus discípulos, y probaba su fe. Como a Felipe nosotros nos desafiamos, somos desafiados en todo momento por el Señor. ¿Quién dice amén? Amén, ¿cierto? Nuestra fe se pone a prueba, porque el Señor solo necesita que le creamos. Amén, Él es suficiente. Amén. El Señor cuando desafía a Felipe, cuando desafía a los discípulos, ¿cierto? No era para ponerlos en un aprieto, no era para dejarlos en ridículo y ahí decir a ver cómo arréglenselas como puedan. Él sabía que Él era suficiente, amén. Él cuando nos llamó a cada uno de nosotros, ¿cierto? El Señor nunca dependió de nuestras capacidades humanas. El Señor siempre supo que Él era el suficiente, amén. Por eso a través de todo el tiempo, toda la palabra y todo el tiempo que nos hemos estado, ¿cierto?, escuchando de la palabra, el Señor ha estado preparándonos, amén, en fe, para que le creamos a Él, para que entendamos que Él es suficiente, amén, y que no depende de nada, absolutamente de nada de nosotros, amén. Yo me sentía muy desafiada con esta palabra y le decía, Señor, ¿cuántas veces nosotros estamos ahí como esos discípulos? Ahí el Señor nos dice, ve y haz esto. Y yo digo, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Y cómo lo hago, Señor? Veo cuánto tengo en el bolsillo, ¿cierto? Veo cuántas son mis capacidades, veo cómo están mis fuerzas, porque no solamente habla de dinero, ¿cierto? Habla de todo lo que Él puede hacer a través de nosotros, amén. Él solamente necesitaba la disposición, pero Él estaba desafiando la fe de sus discípulos, amén. El 38 dice, y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo, dice. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. O sea, 5 panes y 2 peces. Y Él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Gloria a Dios. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y el Señor hoy día hace un desafío, ¿cierto? Nos está desafiando en la fe. Nos dice, ¿cuánta fe tenéis? Amén. Porque no depende de las capacidades personales, no depende de cuánto sepamos, ni cuánta preparación universitaria, ni cuántos títulos podamos tener, ni de cuánto dinero podamos tener en el bolsillo o en las cuentas corrientes. Amén. El Señor solo necesita, ¿cierto?, que le creamos. Amén. Dice, desde la venida de Jesús a la tierra, el Señor ha estado preparando hombres y mujeres. Amén. ¿Quién dice amén? Yo estoy entre una de esas. Amén. Los que estamos acá, ¿cierto?, hemos estado siendo entrenados. Dice, y mujeres en los cuales derramaría de su espíritu, capacitándolos y adiestrándolos para la extensión de su reino acá en la tierra. Primeramente, sus discípulos. Amén. Lo vemos en la palabra. Luego, los que habríamos de creer por la palabra que ellos, ¿cierto?, impartieron. Amén. Aquí estamos aquellos que le creímos a esa palabra. Amén. Ellos le experimentaron y el poder de Dios se hizo visible a través de los prodigios y milagros hechos delante de sus ojos. Esto aumentaría su fe y los llevaría después de la partida del Maestro a predicar a un Dios vivo, como decía recién, ¿cierto?, el Señor a través de nuestra pastora.
un Dios de lo imposible, un desafío constante a la racionalidad humana y a la fe. Amén. Esa misma fe es la que nos mueve hoy, y esa misma compasión y esa misma misericordia que movía a Jesús por esas multitudes, hoy está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Hay un Dios vivo en nosotros. Amén. Hay un Dios que obró. Amén. Hay un Jesús que se movió, ¿cierto? Fue y no fue indiferente al más necesitado. Hablaba de la viuda, ¿cierto? Al agraviado, hablaba del huérfano, ¿cierto? Y hoy día tanto más se han multiplicado las necesidades. Amén. Hoy día hablamos tal vez de personas adictas, hoy día hablamos, ¿cierto?, de niños abandonados, no necesariamente por ser huérfanos, porque su padre y su madre mueren, sino porque sus padres y sus madres los abandonan. Amén. Hablamos también del anciano, ¿cierto?, de aquel que está ahí desechado. ¿Cuántos desechados hay en la sociedad? Amén. Y yo veo a Cristo, ¿cierto?, preocupado de ellos. Amén. Como estuvo en aquel momento, no solo se inquietó por entregarle la palabra de salvación, no solo le preocupó el alma, ¿cierto?, de las multitudes, sino también tuvo compasión de sus necesidades. Amén. Él vino en forma de hombre, Él no vino, ¿cierto?, siendo Dios. Él dejó esa deidad, ¿cierto?, para ponerse en el lugar de nosotros. Amén. Para sentir el hambre, para sentir la sed, ¿cierto?, para sentir el temor, ¿cierto?, de cuando se es desechado, cuando se es abandonado. Amén. Para sentir el dolor en el cuerpo humano. Amén. Hemos sido testigos del poder de Dios y de su fidelidad en los desafíos que hasta ahora nos ha llevado como congregación. ¿Podemos decir amén a eso? Amén, ¿cierto? Hemos podido palpar y ver visiblemente el poder de Dios manifestándose a través de estos vasos tan frágiles. Amén. De esto que era inservible. Amén. Vasos de barro, como me decía el Señor hace unos momentos, pero que el Señor, ¿cierto?, ha tomado para mostrar su gloria. Amén. Y hemos visto su fidelidad. Tenemos ejemplos claros, ¿cierto? Podemos citarlo de los ancianos, y por gracia lo puedo decir. Amén. Lo podemos mencionar hoy día, no porque nosotros seamos mejores que otras personas, ¿cierto?, o seamos merecedores de esto, sino que al Señor le plació, ¿cierto?, poner un sentir en una hermana, partió esto, ¿cierto?, como un sentir ahí bien profundo, y la llevó a accionar y llevó a que esto se llevara a cabo, y partieron unas células acá, ¿cierto? Pudimos ver cómo de a poco, ¿cierto?, empezó a manifestarse el amor de Cristo en esta iglesia por los ancianos. Amén. Porque ese era el sentir de Dios. Amén. Y empezó a llegar acá anciano tras anciano, y veíamos cómo iba creciendo la célula, y era hermoso. Y el Señor estaba mirando eso, porque solamente necesitaba hombres y mujeres que le creyeran. Amén. Necesitaba corazones dispuestos, y de pronto, de la manera más sobrenatural, el Señor suelta y entrega las llaves de un lugar. Amén. Un lugar que acoge a ancianos, y de la forma más extraordinaria, porque yo puedo ver en la palabra cómo el Señor dice, y los hizo recostarse, ¿cierto? Él es tan tremendo, ¿cierto? Su mente es tan creativo el Señor, ¿cierto?, cómo hace las cosas. Y yo decía, Señor, ¿cómo jamás a lo mejor a nosotros nos hubieran dicho, a mi pastora le hubieran dicho, mire, le vamos a entregar un lugar del hogar de Cristo, y le van a entregar las llaves? El hogar de Cristo era quien administraba antiguamente eso, pero al Señor le plació de esa manera. Amén. Y me entregó, además dijo, y viene con abuelitos incluidos. Amén. Viene con la gente, viene con la mies ahí, llegar y tomarla para poder, ¿cierto?, seguirla cogiendo, amarla, ¿cierto?, presentarle a este Dios vivo. Amén. Porque el Señor anhela y ama sus almas. Amén. Pero también para continuar la obra, ¿cierto?, de mostrar el amor de Cristo visible a través, ¿cierto?, de la atención, del servicio que se les presta a estos ancianos. Amén. Y los que hemos estado ahí por gracia, que hemos podido compartir, ¿cierto?, lo hermoso que es estar ahí por momentos, vemos la gloria de Dios derramada en ese lugar. Amén. Vemos la misericordia, ¿cierto?, cómo se manifiesta.
podemos ver también cómo, ¿cierto?, el Señor ha provisto de manera sobrenatural, y sé que ese fue un desafío, así como el Señor desafió a estos discípulos, ¿cierto? El Señor también desafió aquí a nuestra pastora, y gloria a Dios porque ahí, el Señor ahí, ¿cierto?, convenció, y tremendo lo que puso en su corazón, ¿cierto?, de dar el paso. Porque vienen las dudas, viene ahí de pronto, uno dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a sacar adelante esto? Así como a esto le dijo, id y darles de comer. Acá había que darles de comer a más o menos 30, ¿cierto? Eran 30 los que se estaban recibiendo. Y yo veía, yo más o menos conocía un poco cómo era la función de ese lugar y cuánto era el costo, porque se veía, teníamos el tema de los costos, y era millonaria la inversión para mensual. Y el Señor se lanzó al desafío, el Señor ahí convenció y dijo, yo soy el que sustenta, amén. Yo soy suficiente, solamente créeme, ve y dales de comer. Y así ha sido. Y hemos visto, recordaba del tema del gas, cuando, cierto, había que poner estas tremendas cosas de gas, cierto, de no sé cuántos kilos, y viene un regalo del cielo, ¿cierto? Y eso llega gratuitamente porque era una inversión muy costosa. Y así el Señor se ha ido proveyendo, ¿cierto?, de la comida, de la ración, del personal, del cuidado, del amor, de todo lo que se necesita en ese lugar, amén. Y vamos viendo cómo, ¿cierto?, van partiendo algunos en la presencia de Cristo, que eso es glorioso, porque es personas que están recibiendo al Señor Jesucristo, salvación para sus almas en esos momentos en que están por partir, ¿cierto? Porque ahí se imparte la palabra, ahí se hace célula, ahí se alaba a nuestro Dios vivo. Y ahí el Señor, aparte de preocuparse por sus almas y van partiendo, va abriendo la puerta, ¿cierto?, para que lleguen otros, amén. Porque el Señor ya tiene preparado el lugar para aquellos que están allá afuera, amén. Esos necesitados. Veíamos acá esos ancianos, esa gente abandonada. Hay personas que están ahí solos, abandonados, ancianos que nadie quiere, que son rechazados, que ya fueron desechados por los familiares o porque están solos, y el Señor los acoge, amén. El Señor vio la necesidad y dijo, hay que cubrirla. Para ello necesitó de obreros valientes y esforzados que, desafiando todo lo racional, que dejando todo el lugar seguro, se lanzasen al desafío de la fe y de creerle a Dios. Amén. Él nos ha dotado de todo lo necesario para cumplir con lo encomendado. Amén. Pero hubo una necesidad, ¿cierto?, que hubieran corazones dispuestos. Amén. La palabra dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Hace poco, en un culto, el culto de intercesión, ¿cierto?, se oró por los obreros, ¿cierto? Se oró para que el Señor enviara obreros para esta mies, ¿cierto? Dice que los campos están listos para la siega, ¿cierto? Que nos ha estado hablando también de remendar redes, ¿cierto? De estar ahí preparándonos para contener todos esos peces, todas esas ovejas que vienen, ¿cierto? Todas esas multitudes que ya estamos viendo cómo ya están llegando, amén. Pero el Señor hoy día nos quiere hacer un llamado, amén. Nos quiere hacer un desafío, quiere que podamos decirle, heme aquí, Señor, amén. Heme aquí, porque no necesita más que eso el Señor, amén. No necesita más que un corazón dispuesto. Al igual que a sus discípulos, el Señor hoy nos dice, ve y dale de comer. Ve y abre esa escuela. Ve y abre ese centro de rehabilitación, porque yo te he dotado del poder y de la autoridad para saciar el hambre de multitudes. Te he dado el poder para multiplicar todo lo que llegue a tus manos. Te he dado las llaves para abrir toda puerta que esté cerrada, los dones, las capacidades que necesitas para responder a las necesidades de las multitudes que están llegando. Tan solo dispone tu vida y determina aceptar que Dios quiere poner sobre su iglesia esta carga hoy para manifestar su misericordia al mundo. Amén. ¿Quién le dice, heme aquí hoy? Amén. ¿Mi pastora? Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Creo que Dios está desafiándonos. Y como decía la palabra que mi hermana Ivonne está bien partiendo a través del Espíritu Santo, Dios está diciendo hay mucha necesidad. Y creo que mientras mi hermana estaba diciendo que habíamos orado en intercesión por obreros, yo recuerdo cuando hace años, varios años, 17, 18 años dijeron, del ministerio, yo empecé a orar por este sector que no habían iglesias. Yo me vine a vivir a este lado. El Señor me envió de allá de la Carlos Trup, me dio una casa para este otro lado. Y yo me paseaba por todos los pasajes, decía, aquí no hay iglesia. Y salía con mi hijo a dar vuelta y le decía, necesitamos encontrar una iglesia porque me quedaba muy lejos y yo quería trasladarme. Entonces empecé a orar y empecé a pedir a Dios que abriera iglesia. Señor, abre una iglesia, levanta pastores, Señor, levanta pastores. Y yo empecé a orar porque decía él, ora para que, pero cuando empecé a orar, en un momento Pablo se acerca y me dice, mamá, me dice ya, el Señor ya tiene ya el pastor de acá. Sí, hijo, ¿quién? Tú. Entonces yo le dije, hijo, estás hablando de más. Yo no puedo ser pastora, ¿cómo se te ocurre? Tú vas a ser la pastora. Y sabes, yo creo que a veces estamos orando, Señor, 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 y está el Señor diciendo, ahí está, ahí está, ahí está. Yo te invito a ponerte de pie y vamos a orar. No sé lo que Dios te pone carga, pero oremos para que Dios ponga gente que diga Señor y que Dios nos ponga el querer como el hacer. Y vamos a orar porque necesitamos centro de rehabilitación. Ustedes saben que estamos hemos visto a nuestra hermana Sol y así como ella, muchos están viniendo y muchos están esperando afuera que abramos un lugar para que podamos tenerlos, ayudarlos. Yo sé que Dios tiene poder para liberarlos, pero hay que restaurarlos y hay que insertarlos. Amén. Y Dios necesita que podamos decirle, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, porque yo sé que estos son personas que Dios le va a poner tanto amor para hacer lo que Dios va a enviar las personas. Dios va a enviar los necesitados, va a enviar los recursos, va a enviar todo lo que necesitamos, así como habían ancianos y dijo Dios, si hay ancianos, entonces aquí van los recursos, aquí están las personas y aquí está el lugar. ¿Cuántos hoy día cierran los ojos? Y yo quiero que por un momento pienses cuántas necesidades. No quiero que pienses en muchas, piensa en una que Dios ponga en tu corazón. Quizás, ¿sabe? Yo he pensado en muchas jovencitas que cuando se embarazan a veces se sienten muy desesperadas porque tienen miedo de cómo enfrentar el mundo y podemos ofrecer un hogar donde no tengan que pensar en el aborto. Quizás tener sus hijos y dejarlos en adopción después. ¿Por qué en el aborto? Y podemos decirle, queremos abrir un lugar donde puedas venir y sentirte cómoda, sentirte amada y esperar que mientras está tu hijo creciendo tomes la decisión. Y quizás evitamos que muchas corran a tomar una decisión y muchas de ellas quizás se queden con sus hijos. Ahí también hay alcohólicos. Hoy en día el único lugar que hay que enviar es el ARDA, y que también es un lugar católico y que no nos permiten llevar la palabra. Podemos abrir lugares donde podamos estar con ellos, acompañarlos hasta que se reinserten. Ellos necesitan. Hay muchas mujeres que están en la droga y están con sus hijos. Necesitan que abramos hogares donde puedan estar con sus hijos y ayudarlos y no separarlos de los hijos. Hay mucha necesidad. Hay jóvenes que están en la drogadicción y no pueden salir. Yo creo que sí tenemos un lugar donde ellos puedan quedarse, pero necesitamos gente que diga, Señor, aquí está, aquí veo una necesidad y yo quiero orar por un obrero ahí. Yo quiero que tú veas esa necesidad. Niños
muchos niños que tienen que ser tomados de sus padres. ¿Por qué no soñar con hogares para tener a muchos niños? Nosotros vemos nuestros niños correr por acá y vemos como Dios los guarda. ¿Por qué no pensar en que podemos tener a muchos? En la mañana me hablaban de una actriz que tenía hijos adoptados, unos negritos, unos asiáticos, y yo le decía, hoy con el dinero que tiene ella y puede adoptar tantos, ¿por qué no adoptar 100 hijos? No adoptar tantos y tener un hogar para muchos niños. Que Dios pueda, mira tú la necesidad, mira tú una necesidad. Y quiero que ahí ores por esa necesidad. Señor, estamos unidos como cuerpo. Estamos orando, Señor. Tú dijiste, Señor, esta es la esperanza. Dijiste, la mies es mucha y son pocos los obreros. Pero dijiste, orad, orad al Señor de la mies y Él enviará obreros. Señor, aquí estamos juntos. Nos ponemos de acuerdo. Vemos la gran necesidad. Vemos, Señor, que hay muchos vacíos y que, Señor, el país y los gobernantes, Señor, a través de un sistema, Señor, capitalista, materialista, Señor, hay muchas cosas, vacíos que van quedando. Queremos que consideres, Señor. Considera, Señor, que hay obreros. Envía los obreros para aquellos lugares, obreros para esas mujeres maltratadas. Levanta, Señor, grupos de mujeres que quieran prepararse para poder, Señor, consolar, para poder, Señor, estar con mujeres golpeadas, ayudarlas, Señor. Señor, para que rompan el ciclo de la violencia. Señor, ayúdanos a abrir, Señor, estos centros. Ayúdanos a creerte, como decía mi hermana. Señor, aunque veamos, Señor, que nuestras posibilidades son escasas, pero, Señor, si hay necesidad, tú, Señor, tú siempre tendrás. Tú amas, Señor, al hombre. Tú amas al necesitado. Y tú estás dispuesto, Señor, porque lo diste todo en la cruz. Y estás dispuesto a volver a derramar, Señor, en nosotros. Señor, de ese amor compasivo para que podamos abrazar, consolar y, Señor, abrir para muchos necesitados. Señor, traemos a esos necesitados, traemos las personas, traemos, Señor, los obreros, traemos, Señor, el financiamiento, traemos los lugares, Señor, y los creemos, Señor. Creemos que están, porque tú, Señor, dijiste, pide, aún nada has pedido. Y lo pedimos, Señor, con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso grande al Señor. Vamos a orar por Teresa Villalobos. Le detectaron nódulos y fibrosis en una mama. Ella espera un milagro. Dice, le doy gracias y dice la nueva oportunidad de vida, porque me está sanando y abriendo puertas. En el tiempo récord, dice, pido que me ayude a ser valiente. Fuerza, sea cual sea la respuesta de los médicos, creo que es tu voluntad. Te pido por mi hermano Jimmy, a este sol, ¿cierto? Que Dios lo cuide y deje toda tentación de su vida, guardándolo, guarda su casa. Tú lo amas y estás con él. Sol. Jimmy, queremos decirte que Dios te ama. Y no solamente queremos decírtelo, tú vas a empezar a ver el amor de Dios. Amén. Y Sol, también queremos fortalecerte, queremos que seas valiente. Quiero que sepas que tienes a un pueblo detrás, a una iglesia, a una familia que está luchando, está orando por ti para que tú seas vencedora, para que tú te levantes en el poder de Dios y tú seas una mujer que puedas ayudar a muchas mujeres que están atadas ahora en la droga. Tú puedes ser de una llave de bendición para muchos. Así que queremos fortalecerte, Sol, y decirte que Dios te ama y Dios seguirá moviéndose con su amor en tu vida. Pedro dice, Mora, pide oración por la restauración familiar. Él está en este lugar con toda su familia, viene por primera vez. ¿Está aquí Pedro Mora?
Pedro Mora. Eres bienvenido. Queremos orar por ti y por tu familia. Nos vamos a poner de acuerdo. Y dice, desde Valparaíso, por Juan Ríos está hospitalizado, muy grave, con meningitis. Sus amigos y familia esperan un milagro. Amén. Hoy es día de milagros. Yo quiero que extendamos nuestras manos y vamos a orar por él, por su familia. Él está con una necesidad y solamente Dios puede hacer el milagro. Dios sabe lo que está pasando. Dios conoce lo que hay ahí, la necesidad real y verdadera. Padre, en el nombre de Jesús, tú lo trajiste hoy, Señor. Tú lo trajiste hoy. Y este es el día para él, el día de su bendición, el día de su milagro, el día de su restauración. Señor, yo me levanto, Señor, con toda la iglesia y cercamos su casa, su familia. Nos levantamos a favor de ellos, Señor. Hoy día, Señor, declaramos que Satanás está vencido y toda obra del diablo en contra de su familia, Señor, la cancelamos, Señor. Declaramos, Señor, hoy día un tiempo nuevo para él, para que él te conozca, Señor, y sepa que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está pendiente, Señor, de nuestras necesidades y pendiente en suplirlas. En el nombre de Jesús, oramos por todos estos nombres, Señor. Señor, ellos piden milagros. Sabemos que sus vidas dependen ahora, Señor, del poder de la fe, Señor, y el poder de la oración. Creemos, Señor, que la oración mueve montañas, la fe mueve montañas, Señor, y que la oración, Señor, mueve la mano de Dios. Señor, esta fe que hoy día estamos activando, Señor, estamos tocando a estas personas que están en la distancia, Señor, y deteniendo todo avance de enfermedad. Señor, ahora ordenamos que retroceda y declaramos, Señor, la victoria de Cristo en la cruz, que por tu llaga fueron sanados. Hoy declaramos esto, Señor, como que ya está hecho, porque consumado es, Señor. Está realizado. En esa cruz tú lo hiciste, lo ganaste, lo sufriste para que ellos, Señor, lo disfrutasen en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu iglesia, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que viene, Señor. Creemos, Señor, que tú abrirás, Señor, nuevos lugares y muchos necesitados, Señor. Oh, Dios mío, qué precioso, como cuando vamos a ver a estos ancianos, Señor, y ellos están felices, Señor, como ellos, Señor, aprendieron a conocerte a través del amor, Señor, al ver, Señor, cómo eran atendidos, al ver, Señor, cómo hay una dedicación especial y ellos te ven a ti, Señor. Señor, permítenos, Señor, llevar tu amor a muchos necesitados, Señor. Te lo pedimos, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, que sea, Señor, impactando esta ciudad por las buenas obras. En cada lugar donde estemos viviendo, Señor, que algo empiece a pasar y los vecinos comiencen a ver que Cristo está vivo, que Él vive en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor. ¿Tienes un video? Mientras usted se va a despedir de 1, 2, acuérdense que son tres hermanos, hay un video que queremos mostrarles. Yo digo esto, los que cocinan son los que saben, ¿no? Los que saben cocinar, que cocinen, por favor. Los que saben cocinar, que cocinen. Tenemos encuentro de varones 2017. Al Rey de los siglos, a Dios en mi paz, por siempre contigo, yo quiero estar, a donde tú vayas, yo quiero andar. No importa el tiempo ni el lugar, tú eres más grande que mi voluntad. Tú eres más fuerte que todo mi amar. Bueno, habrá de todo. Habrá deporte, habrá recreación, hay piscina. Tú eres mi gozo, mi amor, mi Señor. Tú eres Y hay plenitud de gozo. Tú eres mi Dios. Tú eres En el Valle del Sol, en Quillón. mi Señor. Por ti yo sé. Bueno, ahí tenemos cancha de tenis, de futbolito, ping-pong. No estoy.
al Rey de los siglos. Tenemos piscina y tenemos un Adiós, lindo en mi salón paz, para compartir la palabra del Señor. por siempre contigo. Amén. Le damos un aplauso grande al Señor. Prepárese, en octubre los varones también tienen su retiro. Estaremos el día viernes y sábado. El día viernes feriado es el día viernes 27 y sábado 28. Para que usted empiece a prepararse, vea su agenda y diga: estos días los voy a preparar para estar con el Señor. Ahí tendremos de todo. Habrá palabra del Señor, habrá tiempos lindos, ahí también ricas comidas. Así que preparémonos para ese tiempo. Dios les bendiga mucho.